Si bien existe una preocupación importante por las turbulencias internacionales en los mercados y las fuertes caídas que han tenido las bolsas alrededor del mundo, ¿cómo nos afecta esto a los chilenos a través de la caída de nuestros fondos de pensiones, los futuros fondos para la jubilación? Para saber qué es lo que está pasando, qué es lo que podría pasar, un poco cómo se pueden mover las AFP para resguardar nuestros fondos. Estamos con un ex gerente general de la AFP Capital, Pedro Urueta, quien actualmente además es director del Grupo Sura y es director ejecutivo del programa para pequeñas y medianas empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pedro, muchas gracias por estar con nosotros en DFTV. Buenas tardes. Tenemos, el Fondo A que ha perdido casi todas las ganancias del año debido a la crisis en Europa, a las AFPs moviéndose con agilidad hacia mercados más seguros. ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Qué se puede recomendar? Uno tiene que tener algunas consideraciones. El negocio y lo que está haciendo cada uno de los clientes es de largo plazo. Es decir, cada uno de los trabajadores de este país que está guardando parte de su cotización mensualmente en la AFP es para algunos casos 10, 15, 20 o 35 años, en muchos casos de gente que hoy día tiene 28, 30 o 35 años. Por lo tanto, lo que hay que mirar es que la capacidad que tengo no es para lo que pase en los próximos 15 días ni lo que pase en los próximos 30 días. Hay que recordar que los fondos de pensiones han vivido y van a seguir viviendo la inestabilidad producto de cómo están las inversiones en este país. Las inversiones en los fondos de pensiones tienen buena parte en el extranjero y buena parte en Chile. Y eso tenemos que tener claro que en los vaivenes de la economía van a, sin duda, afectar. Yo creo que lo que pase y lo que ha pasado este año es y va a seguir pasando. Y no nos olvidemos lo que pasó el 2007 o el 2008. El Fondo A, el 2008, cayó un poco más allá del 40%. En poco más de 6 meses recuperó y se recuperó fuertemente. Por lo tanto, los vaivenes de la economía hay que tenerlo claro. ¿Qué es lo que recomendamos la gente que está? Es que estemos en los fondos adecuados. Una persona joven tiene que estar en el Fondo A porque tiene una trayectoria de muchísimos años. Pero con todas estas destrucciones de valor, por ejemplo, que se producen, una caída del 40%, ¿no vale de repente mejor quedarse en un fondo más conservador y acumular una rentabilidad en el largo plazo versus estar en el fondo que me corresponde según la edad y ganar un 40% un año, pero al año siguiente perderlo todo? Es decir, se destruye mucho valor. Pero cuando uno ve los números y ve la rentabilidad que ha pasado con los últimos 5 años, que lo ha pasado con los últimos 10 años, que ha pasado con los últimos 15 años, los horizontes de los fondos más volátiles, que son el Fondo A o el B, tienen mejores rentabilidades de largo plazo que los fondos más seguros como el Fondo E. ¿Eso no era antes, por ejemplo, de una crisis como la subprime, donde se crean estos mecanismos de inversión y donde ahora las crisis son ciclos mucho más cortos y mucho más seguidos? Porque antes, claro, había una gran crisis, había un gran tiempo de bonanza, pero ahora estamos teniendo crisis y tiempos de bonanza que duran 2, 3 años. Pero, a ver, Francisca, tú eres una persona joven que tiene muchísimo que andar. Es decir, en los tiempos de bonanza y en los de crisis, tu pensión es en 20 años más. Esa pensión de 20 años más va a tener volatilidad, pero sin duda que esa volatilidad es parte de lo que está viviendo el mundo actual. El mundo actual es volátil, es cambiante, por lo tanto no podemos estar preocupados del hoy. Es decir, mi experiencia, lo que vimos fue que muy poca gente se cambió en los fondos, pero tengo algunos casos que son anecdóticos. Por ejemplo, gente de 32 años que se cambió en marzo del 2008 o en marzo del 2009 y no alcanzó a recuperar.
eso es una pésima decisión en el mediano y largo plazo. Una persona que está en el fondo A por edad, por estructura de riesgo, debe mantenerse, teniendo claro que va a perder o a hacer una pérdida que no es efectiva tampoco en el corto plazo, pero en el largo plazo sin duda que lo mejor es estar en el fondo que requiere. Ahora, si una persona tiene hoy día 60 años, no me parece razonable que esté en el fondo A, digamos, pero sí una buena parte puede tenerla en los fondos más conservadores. Pero también te tengo que decir algo, alguien que hoy día tiene 60 años, le quedan 20 o 25 años de vida que tiene que tener todavía patrimonio para poder tener pensión. Por lo tanto, a lo mejor una parte no significativa, no importante, pero debiese estar en algún fondo que le pueda rentar algo en los próximos 10, 15 o 20 años. ¿Qué se puede decir de las críticas que se hacen al sistema respecto de que los incentivos no están bien alineados, porque el encaje es solamente 1% y por lo tanto toda la baja fuerte que tienen los fondos no afecta realmente a utilidades de las mismas administradoras que muestran números bastante positivos? A ver, yo no voy a defender, porque no soy quien para defender el sistema de pensiones, sino que creo en él como un ciudadano más de este país, y además trabajé largamente en el sistema, pero creo en el sistema más de lo que mi tiempo que fue de gerente general o de que participé en el negocio de las pensiones. Y yo creo que las AFP sí van alineadas al negocio de las personas, es decir, cuando el encaje sube por los factores, a las AFP les pega, cuando el encaje baja a la AFP les ¿Y un 1% no es muy poco? Un 1% del patrimonio no es tampoco, es decir, en algunos casos son varios miles de millones de dólares, es decir, no estamos hablando de unas pocas monedas, sino que estamos hablando de miles de millones de dólares que las AFP tienen de capital en el encaje. Por lo tanto, creo que ahí hay una responsabilidad en la ley y también en la administradora de fondos de pensión. ¿No debería ser más alto, crees? Hay varios estudios que dicen que el 1% es mucho. Cuando uno analiza, aquí hay estudios que muestran que a lo mejor un 0,8 o un 0,4 o un 0,5 sería lo razonable. Chile tiene ya 32 años de sistema y el 1% ya lleva mucho tiempo. No soy, creo, el momento de hacer cambios ni para arriba ni para abajo. Para cerrar el tema de las pensiones en específico, ¿qué le podría decir usted a alguien que está pronto a jubilarse y que ve que su fondo, sea el fondo que sea en este momento, está en baja y en franca baja? No es, si está en el fondo E, no está en baja. No, pero decir, con rentabilidades pequeñitas. Sí. Lo que pasa es que hay que ver la rentabilidad, es decir, si uno compara un depósito a plazo, por ejemplo, ¿cuál es la rentabilidad que hoy día tiene un depósito a plazo a 365 días? Es bastante más baja que lo que puede tener el fondo E en renta fija. Por lo tanto, yo creo que si alguien está para pensionarse y puede esperar, siempre es mejor los momentos de mejor plusvalía de los fondos. Pero sin duda, si alguien necesita, no es el mejor momento, sin duda. Pero tengamos claro que este año igual los fondos de pensiones han rentado en promedio entre el 2 y el 3%. Estamos a años luz de lo que ha pasado hace muy poco, y que vivimos una crisis en los 2007, el 2008 muy fuerte, que salimos de esa el 2009. Estamos teniendo una crisis que no sabemos el nivel de profundidad. Espero ni el largo, que no sea... tampoco, ni la duración. Ahora, si hay algo que tenemos claro, en los próximos 5 años la probabilidad de que tengamos 2 o 3 crisis es cierta. Es decir, tenemos que acostumbrarnos que en los próximos 15 años vamos a tener a lo menos 5 o 6 crisis, y eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. Pero no nos dejemos llevar por las pasiones del momento, y yo creo que aquí hay que tener la mirada de largo plazo. El sistema de pensiones ha cumplido su rol, que no es más que cubrir el pilar 2
y el pilar 3. El pilar 1 no es del sistema de AFP, es parte del Estado de este país y tenemos que cuidar, porque este es un sistema de todos, este no es un sistema de unos o de otros, somos todos los dueños del sistema de pensiones en Chile. Pedro, para cerrar esta entrevista me gustaría preguntarle su nuevo cargo recién estrenado, que es director ejecutivo del programa para pequeñas y medianas empresas de la Adolfo Ibáñez. ¿En qué consiste este programa y qué diferencia hace con las pymes, que podemos decirlo, ha sido un concepto bastante manoseado últimamente en nuestro país? Qué buena pregunta, gracias Francisca. A ver, Chile, yo creo, y después de haber trabajado 30 años en grandes empresas en este país, yo creo que la gran labor que necesitamos hacer es quienes dan empleo en Chile en la pyme y la mediana empresa. La gran mayoría de la gente ahí está en su hábitat habitual y si queremos sacar la productividad real a Chile, no nos debemos preocupar de las grandes empresas, sino del pequeño y el mediano empresario y el pequeño y gran emprendedor. Hoy día yo estoy partiendo con la universidad en este programa a través del Centro de Educación Ejecutiva y lo que buscamos es diagnosticar a la empresa, después darle un programa de formación de 7 módulos y después viene todo un tema de tutoría, es decir, gente experta, empresarios, pero también ejecutivos que vayan a ayudar al rol propio que tienen las pymes. La pyme tiene problemas de financiamiento, tiene problemas muchas veces, son los mismos dueños que son algunos ingenieros, constructores. Yo acabo de tener y estoy haciéndole tutoría a 3 pymes, por lo tanto puedo hablar con conocimiento de causa. ¿Cuál es la realidad de ellos? La realidad en algunos es que no manejan los temas financieros, que no saben lo que es un flujo de caja. ¿Se les cobra? Porque las pymes no tienen tampoco... Este es un programa que lo financia una parte Corfo, otra parte los auspiciadores y un pequeño, pero muy pequeño, la misma empresa. Es decir, el costo para la empresa es o 500.000 o 1,5 millones de pesos por un programa que dura 8 meses, que es una intervención y una ayuda real. Aquí no es solo el mundo de la academia, esto es acercar la academia, pero a lo que es la necesidad del empresario. ¿Cuántos empresarios tienen hasta ahora? En este minuto el Compite 1 tiene 50 pymes y estamos en este minuto trabajando 3 programas. El primer programa para todo lo que son pymes de Copiapó, otro para las pymes de Puerto Montt y un tercer programa que queremos hacer en Santiago. En este minuto ya estamos trabajando y los ingenieros están trabajando en este minuto para eso. Bueno, éxito entonces. Muchas gracias. Muchas gracias por esta entrevista. Yo creo que Diario Financiero es alguien que ha apoyado y va a seguir apoyando el tema de la pyme. Todos los días lo leemos. Ayer salió un artículo, hoy día salió otro y creo que vamos a seguir hablando de este tema porque el medio, usted es un medio que está muy, muy interesado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por esta entrevista. Y así dejamos esta entrevista en DF TV y yo los dejo invitados a una próxima.